La oscuridad en Wichita. Presentamos a Dennis Rader, el asesino BTK. Wichita, Kansas. Una ciudad tranquila en el corazón de América, donde la vida parecía perfecta. Pero bajo la superficie, una oscuridad acechaba. Un depredador invisible se movía entre sus habitantes, esperando el momento perfecto para atacar. Su nombre, Dennis Rader. El mundo lo conocería como BTK. Bind, Torture, Kill. Atar, torturar, matar. Un acrónimo que definiría su legado de terror. Un nombre escalofriante que se grabó a fuego en la historia criminal, dejando una marca imborrable. Rader, un hombre común con un secreto monstruoso, vivía una doble vida que nadie sospechaba. Un sádico que convirtió el terror en un juego macabro, disfrutando del sufrimiento ajeno. Esta es la historia de sus crímenes. Una serie de actos atroces que sacudieron a la comunidad. Un viaje a la mente de un asesino, tratando de entender sus motivaciones y su frialdad. Una crónica del miedo que paralizó a toda una ciudad, dejando a sus habitantes en constante estado de alerta. Prepárense para adentrarse en el horror, en una historia que desafía la comprensión. Prepárense para enfrentar el mal en su forma más pura y descubrir los oscuros secretos de Dennis Rader. Bajo la superficie infancia y juventud de un monstruo. Dennis Rader. Nacido en 1945 en un pequeño pueblo de Kansas. Un niño aparentemente normal en un pueblo tranquilo, donde todos se conocían. Pero, ¿qué se esconde detrás de la fachada de normalidad? ¿Qué secretos oscuros se ocultan tras esa puerta cerrada? Algunos expertos sugieren que la semilla del mal se planta en la infancia. Fantasías oscuras, crueldad hacia los animales, comportamientos que pasan desapercibidos, señales de alerta que a menudo pasan desapercibidas, ignoradas por quienes rodean al niño. En el caso de Rader, la oscuridad se incubó durante años, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Una infancia turbulenta, problemas de control, la necesidad de dominar y someter, factores que, sumados a una mente perturbada, pueden convertir a alguien en un monstruo que acecha en las sombras. La pregunta es, ¿la maldad de Rader estaba predestinada o fue un producto de sus circunstancias? ¿Podría haberse evitado? El despertar del mal. El primer crimen de BTK, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de terror. 15 de enero de 1974. Un día que cambiaría la historia de Wichita para siempre. La familia Otero, Joseph, Julie, Josephine y Joseph Jr. se preparan para un nuevo día. Un día que parecía como cualquier otro. No saben que la muerte acecha en la puerta. La tranquilidad de su hogar está a punto de ser destrozada. Un hombre irrumpe en su hogar, un intruso con intenciones oscuras. No busca dinero ni objetos de valor, su objetivo es mucho más macabro, busca algo mucho más siniestro, el placer de la tortura, un deseo retorcido que lo consume. Dennis Rader, con una frialdad inhumana, ata, tortura y asesina a la familia Otero. Su crueldad no tiene límites. El horror se apodera de Wichita. La ciudad nunca volverá a ser la misma. La policía busca respuestas, pero el asesino parece haberse desvanecido. La desesperación crece. El miedo se instala en la comunidad. Nadie está a salvo. La paranoia se extiende. El monstruo ha probado la sangre y necesita más. La pesadilla apenas comienza. La casa está en marcha. BTK se convierte en una sombra que acecha en la oscuridad, esperando su próxima víctima. La amenaza es constante. Atrapados en un juego macabro. El modus operandi de un asesino metódico. Los crímenes de BTK seguían un patrón escalofriante. Rader estudiaba a sus víctimas, acechándolas durante semanas. Conocía sus rutinas, sus debilidades. Se convertía en una sombra invisible en sus vidas. Entraba en las casas con una facilidad pasmosa. Cortaba las líneas telefónicas. Se aseguraba de que no hubiera escapatoria. Sus crímenes no eran actos impulsivos. Eran rituales meticulosamente planeados. Atar, torturar, matar. Un modus operandi que se convirtió en su firma. Las víctimas sufrían un horror indescriptible antes de morir. Rader disfrutaba con su sufrimiento, se alimentaba de su terror. Cada detalle, cada paso, estaba calculado para satisfacer sus deseos más oscuros.
Terror en la ciudad. El impacto de los crímenes de BTK. Wichita vivía con miedo. Las calles, antes llenas de vida, se volvieron desiertas al caer la noche. Las familias vivían aterrorizadas, preguntándose quién sería la próxima víctima. La policía trabajaba incansablemente, pero BTK siempre parecía estar un paso adelante. Los años pasaban y el caso se enfriaba. La frustración y la impotencia se apoderaban de la ciudad. La sombra de BTK se extendía por cada rincón de Wichita. La desconfianza se apoderaba de los vecinos. El miedo se convirtió en una presencia constante, un recordatorio de que el mal podía estar en cualquier lugar, incluso en la comodidad de sus hogares. Voces desde la oscuridad. La comunicación escalofriante de BTK. En 1974, una carta llegó a la redacción del periódico Wichita Eagle. En ella, detalles escalofriantes del asesinato de la familia Otero. Detalles que solo el asesino podía conocer. BTK reclamaba su obra macabra. Las cartas se convirtieron en una constante. Mensajes codificados, poemas siniestros, fotografías de las víctimas. BTK jugaba con la policía, burlándose de su impotencia. Cada comunicación sembraba el pánico en la ciudad. Las autoridades se afanaban en descifrar sus mensajes, en encontrar una pista que los llevara al monstruo. Pero BTK era un maestro del engaño, un fantasma que se comunicaba desde las sombras. Detrás de la máscara, la doble vida de Dennis Rader. Mientras sembraba el terror como BTK, Dennis Rader llevaba una doble vida. Un hombre de familia, un miembro respetado de la comunidad, un rostro familiar en la iglesia. Nadie sospechaba de la oscuridad que ocultaba. Casado, con 2 hijos. Trabajaba como supervisor en una empresa de seguridad. Un hombre metódico, controlador, obsesionado con los detalles. Rasgos que se reflejaban en sus crímenes. ¿Cómo era posible que un hombre tan aparentemente normal fuera capaz de cometer actos tan atroces? La dualidad de Rader sigue siendo un enigma, una muestra de que el mal puede esconderse en los lugares más insospechados. Una trampa para el cazador, la caída de BTK. Tras años de silencio, en el año 2004, BTK resurge. Una carta a la policía, un disco flexible. La arrogancia del asesino se convertiría en su perdición. La policía rastrea el disco. Pertenece a la Iglesia Luterana de Cristo. El nombre del usuario, Dennis. La trampa se cierra. Las piezas del rompecabezas encajan. Dennis Rader, el hombre que se escondía a plena vista. La policía lo vigila durante días. Recopilan pruebas de ADN. La evidencia es irrefutable. El monstruo tiene los días contados. Desenmascarando al monstruo. La evidencia irrefutable. 25 de febrero de 2005. La policía arresta a Dennis Rader en Park City, Kansas. La noticia corre como la pólvora. El monstruo que mantuvo aterrorizada a Wichita durante décadas tenía un rostro. Las pruebas de ADN son concluyentes. Fibras, cabellos, muestras de sangre. Todo apunta a Rader. En su casa, la policía encuentra un tesoro macabro. Fotos de las víctimas, cartas, recuerdos de sus crímenes. El cazador se convierte en presa. El juego ha terminado. BTK, el maestro de la manipulación, el maestro del engaño, ha caído en su propia trampa. La justicia, aunque tarde, ha llegado. Condenado por sus pecados. El juicio y sentencia de Dennis Rader. El juicio de Dennis Rader conmociona al mundo. El asesino, con una frialdad escalofriante, confiesa sus crímenes con lujo de detalles. Describe sus métodos, sus motivaciones, sus sentimientos. Las familias de las víctimas escuchan con horror, el dolor, la rabia, la impotencia. Finalmente se enfrentan al monstruo que les arrebató a sus seres queridos. El juez no tiene piedad. 10 cadenas perpetuas consecutivas. La máxima condena posible. Dennis Rader, el asesino BTK, pasará el resto de sus días tras las rejas. Legado de terror. El impacto duradero de BTK. Los crímenes de BTK dejaron una cicatriz profunda en la sociedad americana. El fiedo, la incertidumbre, la vulnerabilidad.
la sensación de que nadie está a salvo, de que el mal puede estar en cualquier lugar. La historia de BTK nos recuerda que los monstruos no siempre se esconden bajo la cama. A veces, caminan entre nosotros, con rostros amigables y vidas aparentemente normales. El legado de BTK es un recordatorio de la importancia de la vigilancia, de la necesidad de estar alerta ante las señales de violencia. Es un llamado a la acción para construir una sociedad más segura, donde el mal no tenga cabida,